Yo sé que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo con lo que he planteado aquí. Ahora, lo que yo no voy a hacer es ahora venir a decir, caramba, Marino, Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora. Bastante reputaciones que ustedes arruinaron en este país, sin que absolutamente nadie cuestionara eso. En cuanto a lo que él dice de que nunca lo han desmentido, porque todo el tiempo ha hecho acusaciones con pruebas, aquí, a este segundo, tenemos la prueba de que eso no es así. Quedó evidenciado que lo que dijo Uchi Lora no se correspondía con la realidad. Y que incluso él, que le gusta ser muy pechito, cuando Pepe Goico salió a desmentirlo, no refutó, no dijo nada, se quedó absolutamente callado. No vaya a ser que precisamente en medio del jolgorio, en medio del estropicio, del júbilo, del triunfo, ¡pam! Está listado aquí, fulano de tal. ¡Oh! Cojanlo suave. ¿Y de dónde Marino Zapete y Uchi Lora y compañía sacan eso? Adivinen por qué ellos siempre hablan de Alofoque. Y siempre se van para allá. Y en su momento lo dijo el propio Marino. ¿Saben por qué? Y además, lo que dijo. ¿Qué político opositor involucrado en un escándalo de corrupción va a cometer el error de atentar contra Jenny Berenice? De incriminarse de esa manera. No se puede ser tan estúpido. ¿Cómo la clase media coloca en un altar a estos individuos? Marino Zapete, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, como elementos irrefutables. La verdad existe. Eso para mí es incuestionable, pero nadie tiene el monopolio de la misma. Dentro de todo este avispero que ha suscitado el escándalo USAID en República Dominicana, momentáneamente los periodistas clásicos, con Marino Zapete a la cabeza, salen airosos porque el joven John Arrendel, ¿no? El que hizo una puntualización con nombre y apellido, pues ahora tiene que disculparse, porque él los acusó directamente. Bueno, se supone que esta camada de comunicadores ahora tiene que recibir las disculpas públicas, ¿no? Ahí vi, por ejemplo, hablando al Boli, también vi a Francisco Tavares, el demócrata, y otros, de que ahora la reputación de Marino Zapete, de Uchi Lora. Bueno, para que ustedes vean la desfachatez, si cabe la palabra, de Marino Zapete, yo le voy a preguntar a esos colegas que han salido ahora a decir, mírenlo ahí, les voy a preguntar si a ellos les parece humanamente edificante ver a un individuo que se autoproclame ser la persona con la más elevada moral de un país, tal cual hizo Marino Zapete. Le pregunto a esos colegas y amigos si está bien ver a un comunicador que solamente basta con que usted esté en desacuerdo con él para que él mismo comience a lanzar epítetos que transgreden la moral de esa persona. Ese es Marino Zapete. Si no, pregúntenle a Ricardo Nieves. Lo que hizo Marino Zapete con Ricardo Nieves por el simple hecho de que no estaban de acuerdo en el manejo que le estaba dando República Dominicana al tema migratorio. Pero en esa misma línea, si a ustedes como ciudadanos dominicanos, específicamente dominicanos,
les parece bien la línea argumentativa que han estado llevando durante todos estos años Marino Zapete, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz y otros de esa camada. Pero también preguntarles si no les parece tráfico de influencia la polémica pensión aquella. Y si no lo es, simplemente cállenme la boca demostrándome otros casos de pensiones a ese nivel. En cuanto a monto me refiero, evidentemente. Pero bueno, yo voy al punto. Porque Uchi Lora hoy es tendencia porque tuvo la osadía de decir que a él nadie nunca lo ha desmentido. Porque todo el tiempo él ha hecho sus afirmaciones sobre la base de pruebas concretas. Y también dijo que nunca ha recibido más dinero que aquel que le pagaban los medios periodísticos para los que él trabajaba. Miren, a mí no me interesa en lo más mínimo entrar en el cuestionamiento de si Uchi Lora ha recibido o no dinero, más allá del que debía pagarle, por ejemplo, en su momento, Pepín Corripio. Eso no es necesario, porque en todo caso, al final del día, eso lo sabe solamente él. Y como solamente lo sabe él, es un terreno donde él tiene poder. Y nosotros no vamos a echar un pleito para perder. Ahora, en cuanto a lo que él dice de que nunca lo han desmentido, porque todo el tiempo ha hecho acusaciones con pruebas, aquí, a este segundo, tenemos la prueba de que eso no es así. Porque hace poco, quizás un año, meses, no sé, Uchi Lora sorprendió a toda República Dominicana afirmando que existía un complot contra Jenny Berenice para finiquitarla físicamente. ¿Recuerdan eso ustedes? Y dejó caer como que ese complot venía de sectores que están hoy día en la oposición como una venganza hacia ella. Pero fue más lejos al decir que eso lo estaba orquestando Pepe Goico. Pepe Goico no es un santo de mi devoción. Ahora, a todas luces, quedó evidenciado que lo que dijo Uchi Lora no se correspondía con la realidad. Y que incluso él, que le gusta ser muy pechito, cuando Pepe Goico salió a desmentirlo, no refutó, no dijo nada, se quedó absolutamente callado. Cuando, tratándose del nombre Uchi Lora, tenía el pedigrí social para tragarse a Pepe Goico, pero aún así no lo desmintió o no refutó, se quedó callado. He ahí un caso en el cual Uchi Lora hizo una acusación alegre, pretenciosa, totalmente innecesaria y además lo que dijo. ¿Qué político opositor involucrado en un escándalo de corrupción va a cometer el error de atentar contra Jenny Berenice, de incriminarse de esa manera? No se puede ser tan estúpido. Ergo, no hubo un solo político, opositor o exfuncionario al cual le pasara por la cabeza atentar contra la vida de Jenny Berenice. Y además, decir que Pepe Goico estaba detrás de eso. En ese caso puntual, podemos afirmar categóricamente que Uchi Lora se equivocó, que Uchi Lora acusó sin tener la más mínima prueba. Así de simple. Sin embargo, he aquí que tenemos a Uchi Lora diciendo que él nunca ha sido desmentido. Señor, pero hace poco menos de un año, nada más y nada menos que Pepe Goico lo desmintió a usted.
Y usted no se acuerda de eso. No se acuerda. Yo les voy a dar un consejo a estos comunicadores de vieja data. No celebren mucho ese tema de que Arrendel tuvo que disculparse públicamente. No celebren eso. Tómenlo con calma y con humildad. No vaya a ser que precisamente en medio del jolgorio, en medio del estropicio, del júbilo, del triunfo, ¡pam! Está listado aquí, fulano de tal. ¡Oh! Cójanlo suave. Cójanlo suave. Tranquilo. Relax. Que ustedes no saben por dónde el maco va a jondear la pedrada. Cójanlo suave. Esa es mi exhortación. Solo me basta, y veo a estos colegas, gente con don, ¿no? ¿Cómo se dice? De gente. Defendiendo o sea, un individuo que dice él que nadie es más intachable que él a nivel de moral en este país. Frase de la autoría de Marino Zapete. Inmediatamente veo eso. Yo recuerdo a Chesterton, cuando hablaba del tema de la soberbia. Y planteaba que cuando un hombre llega a ese nivel, llega a lo más bajo mientras más alto se cree. Y que un hombre así es inferior al más mediocre de los hombres. ¿Y por qué? Bueno, pues porque este elemento que llega a ese nivel de soberbia ha perdido su humanidad, mientras que el más mediocre sigue siendo un ser humano. Y eso es Marino Zapete. Pero ¿qué sabe Marino Zapete quién es Chesterton? Decir. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. El agarra 4 te hace millonario. 25 millones puedes ganar diario. Son 3 numeritos, más el quemadito. El Alotedón puede hacerte rico. Se agarró a 2 y se agarró 3. 50.000. Y si yo agarro los 4. 25 millones. ¡Ay, sí! Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra 4, Sí. el Alotedón, Dominando 3 numeritos. más el quemadito mayor. Bien, de Lotedón. Pero ¿saben qué? Esta sociedad tiene un problema. Esta sociedad tiene un grave problema. Está enferma. ¿Y por qué está enferma? Pero ¿y cómo la clase media, que se supone que es la clase pensante, aquí y en cualquier parte del mundo, la politeia de Aristóteles, cómo la clase media coloca en un altar a estos individuos? Marino Zapete, Uchi Lora, Juan Bolívar Díaz, como elementos irrefutables. La verdad existe. Eso para mí es incuestionable. Pero nadie tiene el monopolio de la misma. Pero peor que pretender que se tenga tal monopolio es afirmar a bocajarra que lo que usted diga es infalible. No ha de ser el caso porque son seres humanos. Oigan bien, no ha de ser el caso porque son seres humanos. Y vuelvo a recordarles a estos elementos que como seres humanos les asiste el error. Tal como es mi caso, yo soy falible, lo es Marino Zapete y demás. Pero yo nunca he visto a esos individuos pedir excusas
públicas por un error que cometieron en un pronunciamiento dado. Nunca los he visto y nunca los verán ustedes, ni yo tampoco. ¿Por qué? Porque no tienen ese nivel de humildad. Ellos se pasan a Karl Popper por el lugar aquel que usted se imagina. Pero la gente lo ve así y la gente, sobre todo la clase media, los coloca en ese pedestal. O sea, eso revela la falta de criterio que tiene esta sociedad. Y esto no es un tema de uno defender a todos los políticos, funcionarios y exfuncionarios que ellos acusaron. No. Porque el punto es que cada vez que Marino Zapete venía a bocajarra a decir fulano es un corrupto, fulano esto, pam, 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 adivinen qué pasaba. ¿Qué pasaba? Bueno, pasaba que la gente al asumir eso como verdad irrefutable, daba o experimentaba a nivel colectivo con un proceso psicosocial de deterioro de la imagen del político. No de José Ramón Peralta, no de Jean Alain, no. Lo que está sufriendo un deterioro es la política como tal. Y la sociedad entonces entra en una crisis de desconfianza hacia la política. Es en medio de esa crisis de desconfianza donde se crea el contexto para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Un dictador. Claro, a este segundo, nadie en República Dominicana lo ve venir. Lo más fácil es presuponer que eso es cosa del pasado. Y es aquí que, sin embargo, la misma historia se va repitiendo desde los tiempos de la antigua Grecia hasta llegar a la Revolución Francesa, en donde un británico, Edmund Burke, en sus reflexiones, profetizó la llegada de Napoleón Bonaparte en medio de aquel desorden. Entonces, ocurre lo mismo por aquí y por allá. Donde quiera que se da una erosión de la base de la institucionalidad política, lo que viene inmediatamente después es lo peor. Un pantocrator. Pero ¿qué va? Esos elementos que curiosamente hablan de que hay una escasez, una falencia, y no lo digo por mí, lo digo porque veo jóvenes de mi generación frente a estos micrófonos, preparados intelectualmente, y me satisface ver que son colegas y que son fruto de esta generación. Y digo, caramba, pero es un mito aquello de que esta generación no está intelectualmente preparada. ¿Y de dónde Marino Zapete y Uchi Lora y compañía sacan eso? Adivinen por qué ellos siempre hablan de los foques. Y siempre se van para allá. Y en su momento lo dijo el propio Marino. ¿Saben por qué? Porque con ese elemento ellos saben que intelectualmente van de robo. Por eso lo mencionan. Ellos saben que de ese elemento, que yo no creo que él se enoje por eso, porque caramba, es la verdad, y él es inteligente, él sabe que tiene esa falencia, pero bueno. Con ese van de robo. Por eso hablan de ese y lo mencionan a él. Pero cualquier elemento que tenga brillo intelectual, ellos no lo van a mencionar. Es un juego retórico. Es una prestidigitación lógica. Es como un ejercicio de somosemántica, pero en el ámbito de la sintaxis. Esta nueva generación, jóvenes incultos, jóvenes que por la facilidad de nada más lejos de la realidad. Yo podría decir que esta generación está más preparada intelectualmente que la de ellos. Ahora ellos inteligentemente saben a quién eligen como referente para decir, mírenlo ahí, miren esta generación, miren eso. Yo les digo
Y yo sé que quizás no van a tomar mi consejo. Cójanlo suave, que este cuento no ha acabado todavía. Este cuento no ha acabado. No celebren victoria. Y a mis colegas que han salido ahora a darle un espaldarazo a Marino Zapete, Juan Bolívar Díaz, Uchilora y demás, bueno, Altagracia Salazar. Bueno, pero, miren, pero hasta esto se cayó. Sabotaje aquí internamente, carajo. Pero bueno. Hablador. ¡Qué habladorazo! Pero hay un video ahí de Altagracia Salazar en donde ella habla de su relación con la USAID, por ejemplo, que me parece inteligente de su parte hacer eso. No lo critico. Pero en el caso de ella, no podrá salir a decir que hubo difamación. Porque caramba, ella trabaja. Tiene que cobrar su trabajo. Ahora bien, que estemos o no socialmente de acuerdo en cuanto a las repercusiones políticas y sociales de su trabajo, ya eso es otra cosa. Yo sé que hay mucha gente que va a estar en desacuerdo con lo que he planteado aquí. Miren, denle para allá. Dejen el comentario. Ahora, lo que yo no voy a hacer es ahora venir a decir, caramba, Marino, Juan Bolívar Díaz, Uchilora. Miren, bastante reputaciones que ustedes arruinaron en este país, sin que absolutamente nadie cuestionara eso. Curiosamente, no estaba involucrada la reputación de ningún empresario de la oligarquía clásica dominicana. Y no es que yo pidiera que ustedes hicieran eso, sino diciéndolo porque simplemente revela que ustedes forman parte de un juego, que con esa lucha contra la corrupción sencillamente se prestaron a ser tontos útiles de los empresarios que a su vez son dueños de medios, que necesitan cada vez que un ministro o un presidente los pasa por alto, necesita acorralarlo políticamente a través de los medios para que termine haciéndose la voluntad de ellos. Ese es el juego al que ustedes se prestaron. Por lo tanto, para cualquier persona mínimamente preclara, claro que hay que ponerle un asterisco a aquello que ustedes pregonan en cuanto a lo prístino de su ética. Hay que ponerle un asterisco. Y casualmente, ustedes saben que yo no soy el más indicado para que se diga, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Sin información alguna. ¿Quién es este individuo para hablar de nosotros así? A lo que yo respondo, ¿quiénes se creen ustedes para manejarse con el ethos de la verdad absoluta e irrefutable? Señores, esto es Impolíticamente Correcto. Les recuerdo que tenemos nuestros estudios a su disposición para alquiler, para renta de espacios, para filmación, grabación de podcast y todo tipo de contenido audiovisual en el 829-741-361. Puedes agendar tu cita. En pie, hasta el próximo.